La historia del cómic en la República Dominicana es una narrativa poco explorada, mientras que la historia de la animación es relativamente más joven. Aunque ninguna ha tenido la visibilidad ni la institucionalidad que ha alcanzado en otros países, ambas han evolucionado como una forma de expresión artística. Así que hoy daremos un pequeño viaje por las esquinas más recónditas de su historia. El origen y la historia del cómic en la República Dominicana es relativamente reciente en términos de consolidación editorial, pero ha estado presente desde mediados del siglo XX, manifestándose en los periódicos como tiras cómicas y caricaturas políticas. Aunque es muy difícil determinar cuál es oficialmente el primer cómic dominicano, porque fuera de las publicaciones de material gráfico con fines didácticos y de sátira, la realidad es que hay muy poca documentación sobre la publicación de cómics en la República Dominicana en décadas pasadas. Sin embargo, como punto de partida, tenemos lo que es la revista El Lápiz, publicada a finales del siglo XIX, en la cual se recopilaban trabajos de caricaturistas locales. Mientras tanto, en la primera mitad del siglo XX, el turbulento ambiente político y social influyó de manera negativa en las historietas, lo que provocó su estancamiento. En las décadas de 1940 a 1960, sus primeras expresiones fueron mayormente de corte satírico, enfocadas en temas sociales y políticos. Durante el régimen de Trujillo, la actividad fue prácticamente nula, limitándose a las caricaturas diarias de la prensa, situación que se prolongó hasta 1958, cuando comenzó su distribución masiva. En ese momento aparecieron los bicicleteros, que iban a las casas vendiendo e intercambiando las historietas. No obstante, en los años 80 es cuando aparecen las verdaderas historietas dominicanas, comúnmente reconocidas como Paquitos, situación que marcó el inicio formal del cómic en el país. Bueno, todo se le decía Paquito. Tengo entendido que era por un personaje de los años 70 o 60 que llamaba Paquito y a todos se le comenzó a llamar Paquito. Los de Memín y Calimán pertenecían a Editora 5 y el aporte a la cultura popular fue grande. Una, porque nosotros los peques y jóvenes de ese tiempo leíamos mucho, era más fácil leer un Paquito que ponerte a leer un libro de ciencias naturales. Y ahí pudimos practicar muy bien la lectura, aunque personas como yo lo que hacíamos era redibujar y redibujar, redibujar en vez de leer y leer y leer. Pero sí, ahí se practicó mucho la lectura. Pero en la cultura popular, hoy en día quizás los jóvenes de ahora no lo conocen tanto porque, digamos, los Spider-Man o el Hombre Araña de los años 60 y hoy en día un niño de 15 años o 16 años, un adolescente, lo conoce. No pasa lo mismo con Calimán o con Memín. Los jóvenes de ahora, los adolescentes, no saben de qué se les está hablando, pero a nosotros los cuarentones y cincuentones sí nos trae mucho recuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso de Calimán, yo tuve acceso a esas revistas porque a mi papá le gustaba el personaje de Calimán porque era original de radionovelas y era el medio popular de conocer historias para el que no tenía ni siquiera televisión. Es decir, en los campos se oía a Tres Patines, a Calimán y ese tipo de situaciones que se trabajaban a través de la radio como medio de comunicación. O sea, en vez de ver una comedia como el Show de las 12 o Raymond y Miguel, pues teníamos una radionovela, que habían novelas también de corazón y Calimán era una de ellas. Entonces, en la cultura también de algunos setentones y ochentones, Editora 5 también marcó y Calimán una huella en la cultura popular. Durante las décadas de 1970 y 1990, varios periódicos como El Caribe, Listín Diario y El Nacional abrieron espacios a caricaturistas e historietistas. Uno de sus pioneros fue Harold Priego, considerado como uno de los mejores caricaturistas dominicanos de todos los tiempos, creador del personaje Boque Chivo, un campesino que criticaba la realidad nacional con humor criollo. Podría compartir bastante acerca de la caricatura. La caricatura, luego de la ilustración, la fotografía era el medio como para satirizar a un retrato. O sea, del retrato pasaba a una forma jocosa y, como dije anteriormente, los primeros medios para difundirlo eran mayormente los periódicos. Ahora, esa caricatura ha mutado, que por ejemplo, si hablamos de los grandes viñetistas, tenemos a Quino, que ha usado la caricatura para expresar ideas a través de Mafalda. Tenemos a Gilligan, también un gran caricaturista, pero que usaba las caricaturas para la viñeta cómica. Actualmente, cada vez menos conocemos caricaturistas en sí,
si hablamos precisamente de eso, no viñetistas, pero todavía todos los artes siguen siendo vigentes y todavía más porque creo que los que se dediquen específicamente, habiendo tantos medios tan diversos hoy en día, pues tenemos más diversidad de profesionales. No es hasta la década del 2000 que el movimiento de los cómics dominicanos comienza a cobrar forma. A falta de apoyo institucional, muchos artistas comenzaron a autopublicar fanzines y cómics independientes. Y es a partir de este momento en que nos remontamos a nuevas generaciones y al impacto digital. En 2010, Moro Studios se convirtió en pionero en la industria del cómic independiente en el país, siendo uno de los talleres de cómics más representativos en el ámbito nacional. Sus trabajos, mayormente impresos, son realizados por jóvenes escritores y dibujantes, con cierto nivel profesional enfocados en realizar una labor distinta de la expresión dominicana. Cuando veíamos un libro grande, pesado y con pocas imágenes, no nos motivaba a leerlo, pero en cambio, cuando veíamos un cómic como El Hombre Araña, Dragon Ball, Memín o Calimán, sí lo leíamos entero, señalaron los integrantes de Moro Studios. Entre sus obras más destacadas se encuentra Duarte, como nunca antes visto, de Jorge E. Pérez y Leorián Ricardo, Ángel de Rapiña, de A.J. Martí y El Verdugazo, de Jorge E. Pérez. Otras casas de producción de historietas, ilustración editorial y animación destacable son Papaya Studio, Alpha Ip, Light Visual Studios, Mentes Extremófilas y Nabo Studios. Un ejemplo del éxito de esta industria local en la actualidad es la novela gráfica Palma Sola de Light Visual Studios, que fue la ganadora en el 8º concurso del prestigioso internacional Manga Award 2020, un hecho que posiciona a la República Dominicana como el primer país en la región del Caribe y Centroamérica en ganar este renglón. El pabellón del cómic ha sido uno de los recintos más populares de las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro, y en el año 2024 el municipio de Santo Domingo Este fue testigo de la inauguración del primer Comic Con realizado en la República Dominicana, el cual marcó pautas en la historia de la cultura pop del país. Con la llegada de las redes sociales y plataformas de publicación digital, muchos artistas jóvenes encuentran espacios para mostrar su trabajo sin necesidad de editoriales tradicionales, y nace un nuevo tipo de historietista que es también animador, ilustrador digital y creador de contenido, lo que diversifica enormemente la escena. La tecnología, como dije, ha venido a agilizar los medios. Ahora vamos a ver qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial, que te permite hacer unos storyboards rápidamente, unos cómics rápidamente, te ayudan a agilizar, pero vamos a ver cuál es el grado de comunicación que puede tener o lo que en las artes o el diseño nos atrae a nosotros. Cuando vemos un diseño que alguien creó, ese diseño nos atrae por lo único y lo original. ¿Para qué original va a hacer la inteligencia artificial que pueda atraernos? No creo que se deje de dibujar. Incluso hasta con una tableta la habilidad de dibujar es preciosa. O sea que todavía va a haber dibujantes, aunque los medios van a ser más rápidos, va a haber un grupo de gente que se va a dedicar a lo que le gusta, no a lo que se hace más rápido. Y creo que esos van a ser los mejores pagados. Eso es mi conclusión. Hoy día, gracias a iniciativas culturales, ferias independientes y el acceso a redes como Instagram y Webtoon, el cómic dominicano vive una etapa de renacimiento creativo. Jóvenes artistas exploran temas de identidad afrocaribeña, historia dominicana, ciencia ficción y crítica social desde una perspectiva gráfica innovadora. Ahora que ya hemos desglosado la historia del cómic desde lo que se conoce como sus inicios hasta la actualidad, hablaremos de otra industria infravalorada e invisibilizada en nuestro país, la animación. Los primeros pasos de la animación dominicana no se dieron en el cine, sino en la publicidad televisiva. Durante los años 70 y 80, algunos estudios publicitarios locales comenzaron a experimentar con técnicas básicas de animación para jingles y comerciales animados de productos. Estas producciones eran modestas, en su mayoría en 2D tradicional, y no existía una comunidad formal de animadores. En la etapa entre 2005 a 2015 se vuelve más común ver personajes animados en videos musicales, programas de televisión y plataformas digitales. Surgen proyectos como parodias animadas y caricaturas políticas, especialmente en YouTube y redes sociales. Y ya es en 2011 cuando se lanza la primera película animada dominicana en 3D, Tres al Rescate, dirigida por Jorge Morillo, Raicas Studio y Laura Amelia Guzmán. Narra la historia de un chivo, un pollo y un cerdo que, tras sospechar que se convertirán en la cena de Nochebuena, se escapan de la granja donde se encontraban para emprender una insólita aventura. Aunque no fue un éxito internacional, marcó un hito importante para la industria. Comienzan a surgir estudios y escuelas con formación en animación, como el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, y la Pucamaima,
formando una nueva generación de animadores. Y a partir de aquí damos un salto a la actualidad, desde 2022 al presente, con el auge de redes sociales y plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Webtoon. Los animadores dominicanos encuentran canales para difundir su trabajo sin depender de medios tradicionales, y a su vez se consolidan estudios independientes y colectivos como Raicast Animation Studio, Éxodo Studio y Acento Creativo. Todos trabajan para publicidad, cortos, videojuegos y contenido educativo. No es hasta el 2024 en que la segunda película animada dominicana ve la luz, conocida como Capitán Avispa. Capitán Avispa conduce al espectador en una atmósfera fantasiosa y colorida, Avispatrópolis y el Reino de la Miel, en los cuales sus habitantes viven en armonía en el panal, protegidos por el héroe de ambos, el Capitán Avispa. Así como el Capitán Avispa, otro proyecto destacable de la animación dominicana es la serie animada Trinitarios, realizada con la tecnología de captura de movimiento, Motion Capture. Está basada en la historia dominicana, enfocada en la sociedad secreta Los Trinitarios tras la invasión de Haití en 1822. El proyecto recibió patrocinio de Fundación Reservas y el apoyo de los hermanos Ángel y Miguel Muñiz con el estudio Quitasueño y el de postproducción Pulpo, sin cuyo aporte generoso no habría sido posible lograr el proyecto. Capitán Avispa y Trinitarios ambas son una excepcionalidad de calidad audiovisual. No son como proyectos comparables debido a que sus tecnologías de realización son diferentes. Estos dos proyectos representan el ingreso en condiciones profesionales dignas al cine dominicano de animación de Iberoamérica y el mundo, demostrando que la República Dominicana cuenta con una gran cantidad de talento creativo en áreas como la animación 2D y 3D, diseño de personaje, guionismo y dirección de arte. Este recurso humano ha demostrado su capacidad para producir contenido de alta calidad que ha sido reconocido a nivel mundial, y la presencia de la animación dominicana en festivales y eventos internacionales ha aumentado, lo que ha generado mayor visibilidad y oportunidades de networking para los profesionales del sector. Esto ha contribuido a fortalecer la reputación de la animación dominicana a nivel global.